Buenos días, buenos días. Si me puede escuchar, me pueden dar un feedback si se escucha. Muchas gracias, Jorge. Gracias por el feedback. Buenos días a todos, a todos. Demos unos minutos mientras llegan las personas y comenzaremos. Sí, buenos días. Como ya les dije, mi nombre es Franklin Gutiérrez. Hoy tendremos el webinar de cables con el ingeniero Marco Estacio. Cualquier pregunta la puede colocar en el chat y el ingeniero se la responderá al final. Este video estará disponible para que lo puedan revisar en el canal de YouTube que les dejé en el chat. Les dejé el link. Por favor, no se pueden suscribir y ver los demás webinars que tenemos hoy. Buenos días, Marco. Buenos días, Franklin. ¿Pueden escucharme claramente?
Sí, te escucho. Ok. Entonces, entiendo que damos por iniciado el evento, ¿verdad? El webinar. Así es, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Franklin. Buenos días con todos las personas que están conectadas esta mañana. Como Franklin comentaba, mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix. Para las personas que no conozcan qué es Cablix o que no sepan exactamente qué es o quiénes somos, a qué nos dedicamos, pues somos una marca de productos de telecomunicaciones que fabrica ciertos componentes en el área, ¿verdad?, de telecomunicaciones, vaya la redundancia. No solamente en la parte de fibra óptica, sino también en otros aspectos, como cable estructurado, metal mecánica, la parte de rack, por ejemplo, bandejas, organizadores, y en cable estructurado todas las categorías conocidas, que están aprobadas obviamente por la norma. Nosotros tenemos fábricas en dos países. Tenemos fábrica en India y tenemos fábrica en China. Y nuestros productos están fabricados bajo nuestra licencia, es decir, están siempre con la calidad que la industria requiere para poder entregar un performance o un rendimiento adecuado en el tiempo y la forma en que se necesita. Tenemos presencia en varios países de Sudamérica y tenemos alguna experiencia ya en el mercado que nos permite, de cierta forma, entregarles esa misma experiencia a ustedes que son nuestros clientes a nivel de la región. ¿Ok? Esa es básicamente la introducción de lo que Cablix es, a qué se dedica y quiénes somos, ¿no? Si tienen un poquito más de información, podrían comunicarse con cualquiera de sus mayoristas que se encuentran en la región o con Fortnet, que es nuestro máster mayorista que está en Estados Unidos, ¿verdad? Es el mayorista máster sobre el cual se cobijan los demás mayoristas. Si necesitan más información sobre nosotros, podrían tomarla de ahí o visitar la página de Cablix, que es www.cablix.com. Ok, sin más, vamos a entrar ya al tema que nos trae hoy, que es básicamente el webinar, que en este caso vamos a tocar lo que es la última milla. Vamos a hablar sobre los efectos que tiene este segmento de la red para nosotros que estamos en el tema de la instalación, para las empresas o las personas que se dedican a la instalación propiamente dicha. Como ya sabemos, la red está constituida o está formada por tres segmentos. El segmento principal, que es la central, donde está la OLT, en el caso que estaremos hablando de GPON o que estamos hablando de FTTX, y todos los equipos activos más los componentes pasivos. Luego tenemos la ODN, ¿verdad?, que son solamente componentes pasivos, que está subdividida al mismo tiempo en troncal de primer nivel y troncal de segundo nivel, para luego terminar con lo que es la activación. Es el nombre que se le da en una red FTTX a esta área que antes era conocida como la última milla y aún seguimos utilizando el término porque se ha tropicalizado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hablar hoy, específicamente sobre la última milla o sobre la parte de la activación, como se la conoce en una red FTTX. Ahora, si bien es cierto, todas estas áreas que vimos anteriormente, en el momento de la instalación, pues son ejecutadas por personas. Estas personas, que son los grupos de trabajos, estos grupos de trabajo tienen que tener cierta instrucción, una instrucción específica, una instrucción dedicada para cada una de las áreas en la cual se va a desempeñar. Ahora, si bien es cierto, cada uno de estos equipos deben tener distintas instrumentos, distintos, va a decir expertise, ¿verdad? Distinta instrucción, porque se dedican a distintos ejecución del trabajo. Si bien es cierto, a nivel de seguridad, todos deberían tener el mismo nivel de seguridad, o por lo menos el nivel de seguridad que le proporcione la confianza y la garantía de establecer esta seguridad ocupacional dentro de su ambiente de trabajo. Ahora, la realidad es que cuando nosotros no tenemos una norma local, es decir, en algún país específico no hay una norma local,
tenemos que ir a la norma internacional. Y esto es lo que ocurre en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, que no tenemos unas normas de seguridad ocupacional local. Entonces tenemos que apelar a la norma de la OSHA, ¿no? Que es la que indica en forma general cómo debemos comportarnos o cómo debemos actuar, cómo debemos incluso equiparnos o vestirnos en determinada labor, en determinado trabajo que se esté ejecutando en algún área específica de nuestro proyecto. Por ejemplo, guantes, botas, cascos, arnés, cierto tipo de indumentaria que debería tener, están establecidas dentro de la norma. Y también ciertos equipamientos de señalización, no solamente señalización a nivel personal, como por ejemplo un chaleco, un casco o un identificador, ¿verdad? Algo que me identifique como estoy haciendo un trabajo específico, sino también un señalador o un elemento que pueda señalizar el área en la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, cintas de peligro, conos de seguridad, ¿verdad? Para todo esto existen ya normativas que están de cierta forma desplegadas para que simplemente nosotros nos nutramos de esa información y la apliquemos en el día a día. Por eso es importante que todos los grupos de trabajo que antes mencioné tengan la instrucción necesaria para poder ejercer el trabajo. En este caso, un trabajo en planta externa. Porque en planta externa nosotros no tenemos control de lo que está ocurriendo. Nosotros no controlamos lo que ocurre en la calle, no controlamos lo que ocurre con respecto a los peatones, ya sean que estos sean que vayan caminando, ¿verdad? Que sean peatones o que sean automóviles que están por una calle. Y tampoco controlamos nosotros factores del ambiente. Entonces es muy complicado entrar a trabajar en el planta exterior sin la instrucción necesaria. Por eso nosotros cada vez que hablamos de planta externa, lo primero que hablamos es de la seguridad. Porque toda la ley, es decir, todas las normas que se construyen en sociedad, se hacen con la finalidad de preservar la vida, ¿no? Que sean compatibles con la vida o compatibles con la seguridad. Entonces queremos comenzar siempre por ahí, ya que estamos hablando de un trabajo que se va a ejecutar en la planta exterior por ser parte de la red FTTX. Entonces, teniendo claro de eso, y obviamente este webinar no se trata específicamente de eso, pero trata de enfocarnos un poco en este sentido. Queremos decir también que la planta exterior, con respecto a su instalación, podría tener dos tipos o dos ambientes de instalación. Y esos dos ambientes de instalación también están normados. Y estamos hablando de una instalación que puede ser aérea. Esta instalación va a ir en postes. Va a depender del tipo de fibra que utilicemos. Puede ser autosoportada. Seguramente va a ser autosoportada porque es la fibra que actualmente utilizamos para este tipo de despliegues. Y en el otro ambiente de instalación tenemos el ambiente de instalación soterrado, que va a ir por debajo, que podría ser un microzanjado, podría ser simplemente ductería, podría ser incluso banco de ductos, en fin. La técnica que utilicemos para la instalación, esa es una técnica del momento del ambiente de instalación al cual estamos nosotros refiriéndonos. Sin embargo, es interesante conocer que cuando estamos nosotros hablando de la instalación y del equipo de profesionales que va a estar ejecutando esa instalación en planta exterior, tiene que tener claros todos estos parámetros. Estos parámetros que ahora nosotros estamos simplemente comentándolos, pues tienen que ser parte de su instrucción. Cuando yo me refería a su instrucción, me estoy refiriendo al conocimiento que debe tener a nivel no solamente de instalación, técnica de instalación, sino también a nivel de seguridad, que es lo que estamos hablando justamente ahora. Por ejemplo, ¿qué tipo de escaleras debería instalar si yo voy a estar instalando, hacer la instalación en postes, por ejemplo? Pues yo debo saber o debo conocer que en esa escalera debería tener ciertas condiciones que por lo menos sea dieléctrica para que no permita el impacto eléctrico al subir o al ascender o al descender de una escalera. Que tenga la suficiente robustez, que sea robusta para que pueda soportar el peso de un técnico y en ocasiones de dos técnicos
sobre las escaleras, ¿verdad? Que debo saber cómo ascender y descender de la escalera cuando llevo algo entre mis manos, una herramienta, la fibra, un componente pasivo, en fin. ¿Cómo manipular la escalera, verdad? ¿Cómo yo la voy a desplegar? Cosas que son fundamentales para la seguridad deben estar dentro de la instrucción de cada uno de los técnicos que van a estar ejecutando el trabajo en planta exterior. ¿Okay? Esa imagen es bastante enriquecedora. No tengo que explicar mucho porque toda la buena práctica de la instalación está presente en esa imagen. Están uniformados correctamente, tienen todos los elementos de seguridad, han utilizado la escalera de forma correcta y están haciendo el despliegue de una reserva técnica de una forma segura, que es básicamente a lo que yo quería referirme cuando les hablaba de seguridad ocupacional. Y que la seguridad ocupacional es fundamental para nuestro trabajo, para el trabajo que estamos desempeñando. Y no solamente para asegurarnos la garantía de la seguridad de nuestro personal, sino también de las personas que están a nuestro alrededor. Los transeúntes, como comenté hace un momento, o vehículos que están pasando por la calle. Otra cosa que también es interesante es el tema del riesgo eléctrico. Tenemos nosotros una gran posibilidad, es decir, un porcentaje muy alto de recibir un shock eléctrico, ¿verdad? De recibir un golpe eléctrico, porque estamos muy cerca de las líneas eléctricas, cerca de generadores, a veces cerca de transformadores, a veces cerca de líneas de alta, de media, de baja tensión, y eso va a depender de el país, ¿verdad? De la regulación eléctrica de ese país. En algunos países, 110 voltios es considerado todavía baja tensión. En otros países no. En otros países 220 voltios es considerado baja tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes deben primero observar la norma local. Si es que no hubiese una norma local, entonces ustedes van a observar la norma internacional. ¿Ok? Entonces es bastante interesante esa situación. Ahora, ¿cuáles son esos componentes con los cuales vamos a interactuar? Porque si bien es cierto, una cosa es la seguridad ocupacional, ¿verdad? Y otra cosa es el conocimiento, la instrucción con respecto al trabajo que voy a ejecutar. Ya con respecto al trabajo que voy a ejecutar, yo debo conocer cuáles son los componentes que forman parte de esa sección a la cual yo voy a intervenir. Y como hemos dicho, va a ser la última milla. Solamente vamos a poder nosotros concentrarnos en esta hora o 45 minutos que vamos a estar conversando específicamente de la última milla. Entonces, esos componentes van a ser los que salen de una caja NAP, de una caja de un punto de acceso, hacia el usuario final. Esos últimos 150 metros que la norma indica son los compatibles con esta área. Entonces estamos hablando de conector mecánico, por ejemplo, un conector rápido, que es el que yo voy a conectar la fibra drop, y luego voy a hacer la transición hasta llegar, el despliegue, hasta llegar a la oficina o el hogar al cual voy a conectar, por supuesto, el equipo activo, que en este caso es una ONT. Y en ese transcurso, pues yo llevo la fibra drop, que es la fibra que debe instalarse. Voy a montar luego al otro extremo de la fibra, pues dependiendo de lo que yo tenga dentro de mi planificación del proyecto, si es splitters, perdón, si son no splitters, sino si son pictels o si voy a utilizar un conector mecánico directamente. Y obviamente los patchwork que van a hacer la conexión con el equipo activo, con el adaptador que va a estar dentro de la caja o el faceplate que va a estar haciendo de último recinto de confinamiento para llegar mis componentes de interconexión. Básicamente son esos los componentes que van a estar en esa área y con los cuales yo voy a interactuar. Pero debo conocer cómo funcionan, cuáles son sus especificaciones técnicas para poder ejercer mi trabajo de una forma correcta. Vamos a comenzar con el cable. El cable, como ya había comentado, es un cable drop. Bueno, la palabra drop simplemente significa llegada, bajada. En español sería algo así como acometida. El cable de la acometida. El cable que yo voy a utilizar solo para la acometida. Entonces, este cable para la acometida debe tener ciertas características propias del servicio que va a ofrecer.
Ahora, no importa realmente el formato de este cable. Puede ser plano, puede ser redondo, puede ser ovalado, puede ser autosoportado o no, puede ser para ducto, en fin, va a tener una clasificación bastante interesante. Sin embargo, lo que importa en este momento es cuál es la aplicación que tiene ese cable en esta sección de la instalación. ¿Ok? Como es un cable de acometida, pues es un cable que va a ser especializado. La palabra que se utiliza es exactamente esa. No es un cable especial, es un cable especializado porque tiene unas ciertas condiciones que no deberían tener otros cables que se utilizan en despliegue de FTTX. Por ejemplo, una parte de este cable va a estar en el exterior y una porción de este mismo cable va a estar en el interior. Significa que al momento de construir este cable, tengo que considerar ambas condiciones. La condición del exterior debe tener ciertos requisitos, requerimientos, especificaciones que lo hagan compatible contra, por ejemplo, el tema climatológico, ¿verdad? El frío, el calor, la humedad, el sol, la vibración, la corrosión, todo lo que está allá afuera con el aspecto, estoy hablando de un tema climatológico, ¿verdad? Que no puedo controlar yo. La parte interior tiene que ser compatible con la vida. Porque en el momento que entra en contacto con seres vivos, entonces ese cable tiene que comportarse de cierta forma cuando haya un evento, por ejemplo, un conato de incendio, cuando se queme, los gases que propague, los gases que emanen no deben ser gases venenosos o tóxicos. Entonces, este es un cable especializado. Es un cable que tiene que tener esa condición. No estoy hablando ahora mismo de su performance o de su rendimiento, solo estoy hablando de sus condiciones físicas, su estructura física. Ahora, en ese caso, la norma siempre lo primero que salvaguarda es la vida. Recuerden que una norma no es más que una regla que se utiliza para que la sociedad pues, pueda vivir en eso, puede vivir en comunidad. Y si se dan cuenta, todas las normas, todas las reglas comienzan con primero el derecho a la vida. Y eso es lo que se observa en todas las normas del mundo, a todo nivel. Entonces, eso es lo primero que tienes que observar en el cable drop, que sea un cable que de alguna manera tenga en su constitución esta compatibilidad con la vida. Por ejemplo, que la chaqueta sea LSZH. Eso significa que es cero halógenos, ¿no? Que es un lento combustión y cero halógenos. Los halógenos son parte de los polímeros intrínsecos, no lo puedes quitar. Todos los plásticos lo tienen. Pero si hacemos un elemento que no es 100% plástico, sino que es un sintético de plástico, entonces podemos utilizar lo que conocemos como LSZH y quitarle los halógenos. El cloro, el bromo, el potasio, todos estos minerales que cuando se queman propagan gases venenosos. Ahora, con la parte exterior, también tiene que tener protección ultravioleta, debe tener cierta pigmentación en el color para que permita absorber la humedad, ciertas condiciones internas que le permitan que la atracción sea la correcta, en fin. Como nosotros sabemos que el 80% actualmente de las redes están siendo instaladas en la parte exterior en postes, y es más, el 80% de las acometidas son por postes, entonces también yo debo saber que ese cable debe tener cierta condición para la tracción. Es decir, la tensión y la tracción que yo voy a ejercer en ese cable tiene que ser una tensión y una tracción de acorde al ambiente en el que se encuentre. Adicionalmente a eso, los radios de curvatura también tienen que estar presentes en este cable. ¿A qué me refiero? Cuando yo entro a un lugar de confinamiento, como un ducto, como una caja, como una regleta, una canaleta, por ejemplo, yo necesito que esos cables tengan cierto radio de curvatura para que no haya difracción interna. Esa difracción significa que la luz se escape del conducto. Y si eso ocurre, yo voy a tener atenuación. Entonces, el cable tendría que tener un índice de refracción que soporte o que controle esos radios de curvatura.
En este caso estamos hablando de la G657, que es una fibra que está optimizada para rayos de curvatura. Entonces ya le estoy dando ciertos parámetros que ustedes tienen que observar en el momento que estén adquiriendo una fibra drop. Pero no solamente eso. También ustedes deben saber que al momento de la instalación como tal, ¿verdad? Deben saber que están utilizando una fibra para acometida. O sea, si es una fibra para acometida, utilícenla en el espacio para el cual la fibra fue diseñada. Les digo esto porque hemos tenido experiencias de algunos instaladores, personas, compañías, que han montado fibra drop para 400 metros, 500 metros, 1 kilómetro, y luego de que lo han hecho, tienen problemas de atenuación o tienen problemas de simplemente desconexión. Y eso es normal, porque esta fibra no está diseñada para eso. Está diseñada para el drop, está diseñada para la acometida. Por eso se llama de esa forma. Y tienen ustedes que revisar la especificación técnica. ¿Cuánto es la tracción máxima que soporta? ¿Cuál es la tensión máxima que soporta? ¿Y cuál es el span para el cual fue diseñada? Una fibra drop plana. Una fibra drop plana que tiene ciertos componentes específicos. Está diseñada para 50, máximo 60 metros de span. Es decir, la distancia entre los postes. ¿Por qué razón? Porque yo dentro de la parte urbana, estoy diciendo en un recinto, por ejemplo, residencial, en un lugar como un downtown, por ejemplo, el centro de una ciudad, yo no voy a encontrar postes distantes. Voy a encontrar postes que no van a superar los 45 metros. Entonces, por esa razón, la industria no necesita especificar el span de una fibra drop, porque está sobreentendido que esa fibra es para específicamente el área de la acometida, donde los postes no van a superar los 45 metros por norma. Entonces, la longitud que yo voy a poner entre mi caja de terminación, en este caso es una caja NAP, como se la conoce comercialmente, hasta el destino final, que puede ser la oficina o el hogar de alguna familia, no deberían superar los 150 metros, ¿verdad? Eso también es por norma. Hay una norma que especifica la distancia entre las cajas NAP, y eso es lo que la industria toma como referencia para fabricar su producto. Ahora, ¿a qué fibra es la que yo me estaba refiriendo? Es justo lo que están viendo ustedes en este momento en la pantalla. Me estoy refiriendo a una fibra que es plana completamente, que va a tener 2 milímetros de diámetro. No de diámetro, porque no es redondo, 2 milímetros de grosor, ¿verdad? De grosor sería. Y que tiene de largo o de alto, si lo quieres ver, 5 milímetros si consideramos el mensajero, porque tiene un mensajero metálico de acero. En su parte interior tiene 2 elementos de fuerza, que son para que la fibra se mantenga como ustedes la conocen. Sí, para que la fibra tenga cierta condición, cierto formato, y se mantenga de una forma un poco más prolija en el momento de la instalación. Esos elementos de fuerza son 2 y están dentro de la fibra, y entre los 2 elementos de fuerza van a encontrar los hilos de fibra óptica. Es así como esta fibra, que es la que nosotros conocemos típicamente como fibra drop, está formada. Ahora, vamos a tener dentro de este formato, dentro de este modelo, dentro de esta forma de fibra, porque la fibra drop, recuerden que pueden ser de diferentes formas, puede ser ovalada, puede ser redonda, pero estamos hablando de la fibra drop clásica que todos conocemos. Vamos a tener también 2 modelos que no son iguales. Físicamente pueden parecer iguales. Usted va a ver una y la otra, a sus ojos, van a parecer que es la misma fibra, pero cuando ustedes revisen la especificación técnica se van a dar cuenta que son distintas. ¿La utilizas para lo mismo? Sí, utilizas para el mismo servicio, pero el rendimiento, vamos a hablar que la seguridad, todo lo que hablamos nosotros como calidad en general, son distintas en ambos tipos de fibra. En un caso, tenemos la fibra con los elementos de fuerza internos, con un componente que se llama FRP. ¿Sí? Vamos a explicar eso en un ratito, en un momento más. Y por el otro lado tenemos la fibra drop, que sus elementos de fuerza son metálicos, son de acero. ¿Ok?
tenemos dos fibras que lucen igual, que tienen el mismo tamaño, las mismas dimensiones, y lucen físicamente iguales, pero no son iguales, son completamente distintas con respecto a su calidad. Y cuando me refiero a la calidad, no estoy diciendo que una es más buena que la otra, estoy diciendo que sus requerimientos son distintos, ¿sí? Sus requisitos son distintos. ¿Ok? Vamos a ver la primera. La primera, que es la que tiene el FRP. ¿Y qué es el FRP? El FRP no es más que la composición de el núcleo, es decir, la varilla, el núcleo, el cilindro inicial, es de plástico y está reforzado, es decir, tiene una capa de refuerzo de fibra de vidrio, con lo que se hacen los carros, los tuning, ¿verdad? No es fibra óptica, es fibra de vidrio. Ok, eso es lo que conocemos con el nombre de FRP. En algunos casos le pones una letra G adelante, que es GFRP, y básicamente es lo mismo. Ahora, ¿qué ganamos con el FRP? El FRP hace que la fibra sea más ligera, un 75% más ligera que la fibra con metal, o sea, pese menos, es decir, que va a tener menos tensión. ¿Sabe lo que es la tensión, verdad? Una vez que la fibra está amarrada en los postes, hay un valor, hay una fuerza por la gravedad que te ala hacia el centro. Esa tensión está siempre constante, es una tensión nominal. Mientras la fibra pese menos, la tensión nominal va a ser menor. Y por esas razones yo voy a tener menos problemas pues, más adelante, dependiendo de cómo se vaya depreciando la constitución del polímero. Después de 4 o 5 años podría ser que se deprecie y yo pueda tener problemas de atenuación por estrangulamiento, por ejemplo, ¿no? Pero si la fibra pesa menos, esa opción se va disminuyendo en porcentajes. Ahora, lo más importante de que la fibra sea FRP es que la fibra, una vez que yo le quito el mensajero, una vez que retiro el mensajero, y eso lo vamos a explicar en un momento, la fibra queda completamente dieléctrica, que significa que la fibra no es conductora o no se puede conducir, ¿no?, energía eléctrica por ningún elemento de esa fibra. Una vez que he retirado el mensajero metálico, el mensajero metálico obviamente es un conductor, pero si yo lo retiro, entonces yo convierto a esa fibra en una fibra completamente dieléctrica. Y lo que estoy haciendo simplemente es evitar que esta fibra lleve algún tipo de impacto eléctrico hacia un equipo activo o hacia alguna persona que se encuentre en el otro extremo, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí que es un poco más didáctico. Yo voy a tener una instalación desde mi caja NAP hasta el usuario, en este caso es una casa, un hogar. Entonces, si yo hago la instalación, voy a utilizar fibra drop con mensajero porque voy entre postes para la tensión. Eso está correcto. Una vez que yo llego al punto de demarcación, el punto de demarcación es el lugar en cualquier construcción en que un componente, como por ejemplo el cable, que está en la parte exterior, se convierte en un componente para interior. Todas las construcciones tienen un área, que es el área de la cometida, que se le conoce con el nombre del punto de demarcación. En ese punto de demarcación, yo voy a convertir mi fibra de exterior en una fibra de interior. Ahora, recuerden que la fibra drop tiene que ser compatible con la vida una vez que ya ingresa al edificio. La situación de la combustión, de la propagación de gases venenosos está resuelto si el cable es LSZH. Hemos resuelto eso. Pero ¿qué sucede si yo ingreso con el mensajero? Si un rayo, por ejemplo, una descarga eléctrica, golpea en el cable, lo más seguro es que por medio del mensajero va a ingresar hasta la casa. Pero si nosotros esos 20 o 30 metros que son el ingreso al domicilio, retiramos el mensajero, pues vamos a tener cero problemas de conducción eléctrica, ¿verdad? Cero problemas de conducción eléctrica. Y de esa manera vamos a evitar, ¿verdad?, que nuestros equipos se echen a perder. Por una descarga eléctrica se puede dañar un equipo activo, como la ONT o algún módem, servidor, codificador que esté conectándose a esa fibra. O el peor de los casos, que el impacto eléctrico descargue en alguna persona.
¿verdad? Es decir, que esta fibra, si no retiramos el mensajero, no es compatible con la vida. Pero en el momento que retiramos el mensajero es completamente compatible con la vida. Hemos cumplido 100% con lo que la norma indica. Ahora vamos a revisar el caso de la fibra drop, en la cual sus elementos de fuerza son metálicos, en este caso acero. Primero que pesa un 75% más, ya expliqué que el problema de la tensión va a estar presente siempre, va a ser como un fantasma que nos va a estar persiguiendo, dependiendo obviamente del tramo, ¿no? de qué tanta distancia es la que nosotros vamos a recorrer entre los postes. Pero lo más importante es que esta fibra no es dieléctrica. Esta fibra, ni por más que nosotros quitemos el mensajero, no vamos a poderla convertir en una fibra dieléctrica, porque los elementos de fuerza están dentro de la fibra y no hay forma posible de que nosotros podamos eliminarlo. No lo podemos hacer. Entonces, en una instalación de este tipo, aunque nosotros retiremos el mensajero y la dejemos sin el mensajero, no vamos a poderlo hacer y no vamos a poder evitar impactos eléctricos hacia un equipo activo o que infelizmente podrían descargar en una persona. Es decir, que el riesgo es eminente, a no ser que resolvamos algo. Ahora, recuerden que cuando estamos hablando de energía, ¿verdad? De corriente, amperaje como tal, suficiente con 50 miliamperes para que recibas un choque eléctrico que pueda ponerte un poco, quitarte tus facultades de reacción. Si estás en una escalera, podrías caer, por ejemplo, o si eres susceptible a los impactos eléctricos por tu sistema nervioso, pues sí, posiblemente tu corazón se pare o tengas algún tipo de reacción que pueda generar en fatalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de esto. Entonces, ¿cómo podríamos resolver si tenemos nosotros hemos tomado la mala decisión de instalar una fibra drop que no sea dieléctrica, es decir, que tenga componentes metálicos? Ya hemos comprado la fibra, ya la hemos instalado y no podemos hacer mucho. Pero lo que podríamos hacer es optar por un paso más. Es lo que tendría que hacerse, no es lo que podría hacerse, es lo que se tiene que hacer. Se tiene que utilizar una técnica que se llama unión equipotencial y puesta a tierra. Para esa unión equipotencial y puesta a tierra, yo necesito un electrodo a tierra que tengo que enterrarlo. Necesito accesorios para el electrodo, necesito un cable que sea idóneo dependiendo de la cantidad de drenaje que yo voy a poner. Podría ser cable número 12, cable número 10, cable número 8, cable número 6. Va a depender. Eso tiene que hacerse un estudio. Más la mano de obra. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles con esto? Que cuando yo utilizo este tipo de fibra, yo debo hacer un paso adicional. Ese paso adicional en la instalación va a hacer que se incremente mi presupuesto, porque tengo que agregar una norma adicional a la instalación, es decir, un procedimiento de instalación adicional, el cual tiene sus propios materiales independientes. Eso tiene que hacerse sí o sí, por lo que les comenté. Porque si no lo hacemos, lo que vamos a tener seguramente es un problema legal, pecuniario, es decir, que puede establecer cárcel incluso por la omisión de una norma en el momento de la instalación. Si alguna persona, por ejemplo, muere por una descarga eléctrica que se produjo por medio del cable que nosotros instalamos hacia su hogar. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se está haciendo este tipo de instalación, que la mayoría de nosotros tomamos como un ejercicio del día a día. Ok, entonces estas son ciertas ventajas y desventajas de los dos tipos de fibra drop que ustedes pueden encontrar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fibra drop con un solo componente metálico, que en el caso es el mensajero, tendremos solamente un problema por resolver. Pero si tenemos una fibra drop con 3 componentes metálicos, tenemos 3 problemas por resolver. Es mucho más complicado de administrar y de resolver. La decisión obviamente siempre va a estar de su mano, de la mano del instalador. Pero una vez que usted tiene la información, entonces va a poder escoger la opción correcta para el perfil de su trabajo.
Por otro lado, podemos tener también la fibra drop que se utiliza para la parte interna. Una fibra que puede venir sin mensajero. Va a tener las mismas condiciones de la fibra drop anterior, ya sea esta con los elementos metálicos o con FRP, elementos de fuerza. Ustedes lo van a escoger dependiendo obviamente, el perfil de su instalación. Pero en este caso va a ser una fibra que ya viene sin mensajero. Ustedes la pueden adquirir en diferentes tonos. Pueden ser blanca, puede ser negra. Y va a depender, obviamente, de dónde la van a instalar, ¿verdad? Si va a ir, por ejemplo, sobre el cimel, sobre el plenum, sobre el cielo falso o bajo piso falso, puede ser de cualquier color. Pero si yo la voy a instalar, por ejemplo, en una pared, y esa pared es color ivory o color beige o color blanco, entonces posiblemente la fibra color blanco sea mejor, porque yo voy a disimularla en el perfil de la pared, entre la pared y el cielo falso. Lo voy a poner con ciertos clips, ¿verdad? Y voy a evitarme la instalación de canaletas, por ejemplo, o voy a evitarme la instalación de ductos. Entonces, desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista de la rentabilidad, pues nosotros tendremos que tomar la mejor opción para nuestro trabajo. Y también tenemos, ya por último, hablando de las fibras, estamos hablando de la fibra que podría ser redonda, podría ser ovalada, y también podría ser tight buffered, es decir, una fibra que va a ser para interiores o para exteriores, pero que en lugar de ser una fibra con hilos de 250 micras, un hilo solamente coloreado, va a ser un hilo, en este caso, que tiene un revestimiento adicional, que es de polímero, podría ser, por ejemplo, LSZH, y que va a tener 900 micras de diámetro. Va a servir para ascendentes, por ejemplo, ¿no? Los que son los RIS. Va a servir para hacer breakout dentro de un edificio, ¿verdad? Entonces, esta fibra les va a dar ciertas ventajas que tal vez no tuviesen con un modelo distinto. A lo que me refiero es que cuando estamos hablando de fibra drop, no solamente estamos hablando de la fibra plana, estamos hablando de fibras que sirven para la acometida y que su formato puede ser, o sea, su forma puede ser ovalada, puede ser redonda, puede ser plana. Lo que nosotros necesitamos saber es que es el componente ideal para ese espacio de la red. En este caso, la activación del cliente o la última milla, ¿ok? Eso es lo importante de esta presentación. Ahora, con respecto a sus herrajes, ¿verdad? Con respecto a su forma de sujeción, la fibra drop, que es la que se utiliza para la última milla, no tiene una técnica de suspensión en la instalación. La técnica que se utiliza es la técnica solamente de retención, basándonos en lo que habíamos comentado antes, que son fibras que se utilizan para spam pequeños y para la llegada hacia los usuarios. Ahora, es importante que conozcamos cuáles son esos componentes, porque si nosotros no lo sabemos, posiblemente cometamos errores que nos permitan, que van a hacer seguramente que nuestro enlace esté atenuado y tengamos problemas solamente por desconocer cuáles son los componentes que interactúan en la parte de los herrajes. Ustedes pueden utilizar abrazaderas individuales o pueden utilizar cinta de acero inoxidable. Nosotros recomendamos cinta de acero inoxidable porque son mucho mejor. O sea, es más inteligente usarlas porque se pueden apegar a cualquier tipo de superficie. Plana, redonda, octagonal, triangular, de madera, de cemento, de metal. Da lo mismo. No así con las abrazaderas individuales que tienen que ser compradas dependiendo del diámetro del poste. Y luego tenemos los que son los herrajes de retención, ¿verdad? Como tal, que podrían ser de dos tipos. Es más, hay unos adicionales, pero los que nosotros recomendamos son utilizar estos que podrían utilizarse con distintos tipos de tensores. Distintos tipos de tensores que podrían ser tensores nominales, ¿verdad? O que podrían ser tensores que se utilizarían de forma práctica. Y eso va a depender también, obviamente, de su expertise y también va a depender de su predicción, o sea, su predilección, lo que ustedes escojan, se le haga más sencillo para su trabajo, porque en realidad hay una gama bastante grande de tensores y de herrajes de retención en sentidos de fibra drop. Todo lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla son herrajes para fibra drop
y ustedes podrán escoger cualquiera de ellos dependiendo de lo que ustedes se sientan mejor, ¿verdad? Con cuál de ellos ustedes se sienten un poco mejor en el momento de la instalación. Pero todos sirven exactamente para lo mismo. Esta es más o menos una forma en el cómo nosotros unificamos un set completo de todos los componentes que forman un herraje de retención. Será la cinta, que para nosotros es importante, un candado, una hebilla, luego el que ustedes escojan dentro de los herrajes de retención, más los tensores. Y ahí va otra vez, ¿verdad? El tensor que ustedes escojan que les parezca más conveniente para su instalación. Ahora vamos a ver una situación que es bastante interesante, que tiene mucho que ver con este segmento de la red, específicamente, que es lo que conocemos nosotros como pérdida de retorno. La pérdida de retorno es, sin duda alguna, la más importante de las pérdidas presentes dentro de un enlace, ya que en la pérdida de inserción, nosotros vamos a tener vamos a decir, incidencia en el comportamiento de la red, porque los componentes que se encuentran más distantes de la red son los que van a quedarse sin conexión. Porque en la pérdida de inserción se va perdiendo por distancia, por longitud. Y solamente en un evento de este tipo se desconectarán de la red todos y cada uno de sus componentes que no tengan la suficiente potencia para activarse. Si tengo una red, por ejemplo, de 128 usuarios, no se van a desconectar los 128 usuarios, se van a desconectar solamente los que tengan problemas de pérdida de inserción y no les llegue suficiente poder para activarse. Pero en la pérdida de retorno no es así. La pérdida de retorno puede dejar sin conexión a todos los 128 usuarios de un solo golpe, debido a que se trata de la cantidad de energía que se regresa a la fuente. Si la cantidad de energía que se regresa a la fuente es superior a la que soporta un fotorreceptor, por ejemplo, puede quemar ese fotorreceptor y por obvias razones dejar sin funcionamiento ese equipo. Por ejemplo, un puerto de una OLT. Y todos los que estén conectados a ese puerto se quedarán sin conexión. Por eso es que yo digo que esta es la pérdida sin duda alguna más importante, o sea, a la que más tenemos que poner la atención. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta pérdida se da en componentes que son baratos, en los componentes más económicos que yo pueda considerar en la red, que son los conectores. Los conectores son los que me dan la posibilidad de que esa pérdida esté presente, y si yo no la controlo, pues voy a tener un problema en la red, como ya les he comentado. Entonces, no importa si es un conector mecánico o un conector rápido, no importa si es un conector activo. Los conectores activos son los que ya vienen de fábrica puestos, si valga la redundancia, conectados en el componente. Por ejemplo, en un splitter, en un pictet, en un patchwork. Ya vienen armados. Pero que vengan de fábrica armados no significa que están ajenos a la pérdida de retorno o a la reflectancia. Entonces, necesito forzosamente revisar la especificación técnica de ese componente para saber qué esperar en el momento en que le haga la prueba. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que los conectores rápidos con los que nosotros vamos a estar interactuando en este segmento tienen que tener ciertos requisitos también. Esos requisitos son fundamentales, como la pérdida. ¿Cuál es la pérdida de inserción? ¿Cuál es la pérdida de reflectancia? Ahora, la pérdida por reflectancia o pérdida de retorno, que es lo mismo, es un fenómeno inversamente proporcional. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Mientras el número más se aleja de cero, ¿sí?, hacia el positivo, si estamos hablando de reflectancia, mientras más se aleja de cero es mejor. En otras palabras, 50 es peor que 60. O dicho de otra forma, 60 dB de pérdida es mejor que 50 dB de pérdida. Es decir, mientras el número es más grande, es mejor, más se aleja de cero. Y si estamos hablando de pérdida de retorno, se grafica con un negativo, es exactamente lo mismo, pero en negativo.
Entonces, cuando nosotros veamos valores grandes en P de retorno dentro de un conector en la especificación, sabemos que está bien. Mientras más pequeño sea, vamos a tener un problema ya de entrada. Y eso va sumado a otros requisitos que también son importantes, como el tiempo de vida útil que va a estar ahí afuera. Recuerden que los mantenimientos se tienen que hacer cada cierto tiempo, y estos mantenimientos son simplemente para preservar la vida útil, pero no para garantizarla. La garantía de la vida útil está siempre dentro del componente mismo. Entonces, ciertas cosas como por ejemplo la propagación de hongos, la degradación del plástico, todo eso tiene que estar presente dentro de los componentes. Y luego de eso pueden ustedes ver que la férula sea de la punta del conector, ¿verdad? La férula sea de cerámica para que no se deformen en el momento que hagan una conexión. Recuerden que la conexión siempre es mecánica y van a enfrentarse conector con conector. De otra forma, cuando ellos se enfrenten, si es que esa férula no es de cerámica, sino de algún componente alternativo, pues se van a deformar. Y si se deforman, se genera una cama de aire. Esa cama de aire con el tiempo se llena de alguna partícula de polvo, de humedad, y esto hace que la reflectancia se haga presente. Y podemos tener seguramente problemas de atenuación y problemas de reflectancia en esos conectores. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver solamente con la última milla, pero les estamos dando cierta información para que ustedes, cuando estén haciendo la interacción con esos componentes, pues puedan ustedes revisar la especificación o los requisitos y de esa manera poder elegir un componente de la forma correcta. ¿Qué ocurre con las cajas de superficie, los faceplates que están dentro de la casa? Es lo mismo, ¿verdad? Que hablamos hace un momento con la fibra. Si esta caja está dentro de una casa, mínimo tiene que ser de ABS, mínimo de ABS. El ABS es un termoplástico, que significa que cuando él entra en contacto con el fuego, se genera en una sustancia líquida que se consume en sí misma y no gotea. Aunque es líquida, no gotea, porque se consume en sí misma. De esa manera vamos a hacer que ese conato de incendio, o como lo quieras llamar, no contamine otras áreas en las cuales posiblemente no haya un problema de este tipo. Entonces, el nivel de protección IP, y eso en este caso, que es una caja que está en la parte interior, no es tan importante, porque dentro de un hogar, dentro de una oficina, la cantidad de polvo y la cantidad de humedad que existe es mínima, pero sí cosas como la que les estoy comentando ahora que son compatibles con la vida. Además de sus compartimientos internos. Los compartimientos internos son los lugares donde yo voy a poner las reservas técnicas o las holguras de los cables. La norma dice que en una caja de este tipo yo debo dejar 30 centímetros de reserva o de holgura para futuros mantenimientos. Entonces, esta caja debe permitir que dentro, en un radio de curvatura apropiado, me debe permitir dejar 30 centímetros de cable. Esas cosas que son detalles, muchas veces no son de conocimiento del técnico que va a hacer la ejecución. Y por obvias razones, tampoco son de conocimiento de las personas que están encargadas del proyecto. Y al momento de escoger un producto, un componente, pues escogen el componente que no es idóneo para su instalación. Lo mismo va a ocurrir con los patch cord, lo mismo va a ocurrir con los PICTES, lo mismo va a ocurrir, si fuese necesario, con los splitters en esta área. Y como le había comentado, ¿no? Estamos hablando específicamente de la última milla y solo nos estamos concentrando en esos componentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a hacer la instalación? Eso creo que es el día a día de todas las compañías que se dedican a esto. Van hasta el final, van hacia la caja de determinación, y en esa caja de determinación lo que hacen es una medición de una referencia que tenían propiamente, que tenían anticipadamente, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, nosotros nos han comentado, nos han dicho que en esa caja de determinación debe llegar menos 24.7 dB, debo encontrar esa cantidad de pérdida. Cuando yo pongo, por ejemplo, un medidor de potencia, debo yo calcular que esa pérdida está presente.
o que esa pérdida sea menor a la que me han dado como referencia, para establecer que de ahí en adelante todo está ok, todo está bien y pueda yo continuar con la instalación. Si es que esa referencia que me dieron, que en este caso es de menos 24.7 dB, es superior en el momento que la estoy midiendo, debo reportar inmediatamente la anomalía, porque seguramente si es mayor no voy a llegar con la suficiente potencia hacia el equipo final, que en este caso es una ONT, y voy a poder concluir mi trabajo de forma eficiente. Entonces, lo que tengo que hacer primero es medir hasta ahí y darme cuenta que realmente tengo la potencia que necesito. ¿Cómo sé yo si la potencia que necesito es la correcta, verdad? Yo puedo hacer el cálculo, ¿verdad? Una vez que hago el cálculo, tengo el valor que debo esperar en el medidor de potencia. Si el valor que yo debo esperar en el medidor de potencia es coherente con lo que tengo en este momento, entonces yo puedo continuar con la instalación basándome en que tengo el equipo en mis manos, es decir, tengo el equipo que va en el extremo final en mis manos en ese momento y puedo hacer un power budget, ¿verdad? Puedo hacer una referencia con respecto a al presupuesto de poder y saber que con el poder que tengo en ese momento hasta esa caja final, en esa línea dedicada, yo puedo activar mi equipo final, porque los niveles de potencia, sensibilidad y de sobresaturación o de saturación están correctos. Eso es lo primero que tengo que hacer yo desde el punto de vista de instalación, antes de comenzar a montar. Y si todo eso está bien, entonces yo puedo continuar con la instalación, ¿no? Es un poco lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Yo ya sé cuáles son los niveles de sensibilidad, de saturación y de potencia, y con eso yo ya puedo saber que voy a tener un éxito o no en esa instalación. Es simplemente un análisis de rigor. Una vez que haya montado mi red, pues simplemente lo que tengo que hacer es hacer el análisis, medir, ¿verdad? Hago todo el mido para saber cuál es la pérdida del enlace en ese tramo, cuánto he perdido en conectores, cuánto he perdido en fibra, cuánto he perdido en fusiones, si es que la hubiese. Y de esa manera yo sé que si le sumo a lo que tenía anteriormente, voy a tener una conexión exitosa antes de montar el equipo. Es simplemente eso. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Y de una manera u otra, yo voy a poder determinar si el equipo funciona. Si es que el enlace, al fin del día, el que estoy poniendo ahora, que es el enlace en la última milla, es un enlace que va a tener éxito o no. Yo sé que en algunos casos lo único que hacen es poner la fibra, hacer la instalación y poner el equipo. Y si se levanta está bien, si no se levanta está mal. Pero realmente no debería hacerse así. Tienes que hacer primero el análisis y luego del análisis haces el esfuerzo físico, que es la instalación. ¿Ok? Cuando se hace una instalación para esta parte de la cometida, tengo que tener una planilla. Y claro que la planilla me sirve para efectos de planificación del proyecto y saber cuánto va a ser lo que yo voy a consumir y luego tener un costo operativo de la red. Básicamente para eso, para saber cuánto yo voy a gastar en esa red de forma operativa. Porque tengo que montar una cantidad X de usuarios o de suscriptores. Entonces me va a servir para eso la planilla. Una vez que yo tenga claro eso, yo ya voy a saber cuáles van a ser mis costos operativos. Y luego, pues simplemente definir qué tipo de equipo activo voy a poner. Cablix como tal no fabrica equipos activos, solamente la parte pasiva de la red. Sin embargo, estamos hablando de la última milla y en una red de FTTX los equipos activos forman parte. Entonces, simplemente por esa razón, nosotros hemos puesto esta presentación, este slide, que indica qué tipo de equipo activo voy a poner en ese segmento. Puede ser una ONT o puede ser una ONU. Si bien es cierto, ambos equipos, aunque son distintos, son diferentes, sirven para lo mismo, yo puedo escoger uno u otro dependiendo de qué tipo de cliente voy a estar interactuando o a qué tipo de cliente le voy a dar el servicio. Por ejemplo, una ONT, voy a hablar con la ONU, que es la más sencilla. La ONU es un equipo que toma un dato de GPON, es decir, una señal multicromática, y la asimila para sí y la entrega a otro equipo que es el que va a distribuir la red. Se le entrega a un modem, se le entrega a un router, se le entrega a un switch, en fin.
Una ONT no. Una ONT es un equipo que toma una señal multicromática, es decir, una señal de GPON, la asimila para sí, la asume, y él mismo tiene la capacidad de entregarla. Porque este equipo tiene incorporados puertos, por ejemplo, de switches, puertos para ruteadores, para router, redes inalámbricos, tiene puertos RCA para video, es decir, el mismo equipo puede entregarme el dato ya o hacer la distribución del dato en sí. Esa es la diferencia entre los dos, aunque como ya dije, pueden ser utilizados para lo mismo en un determinado momento de la red. ¿Ok? Si tienen preguntas, este es el momento. Hemos transcurrido exactamente 1 hora. He tratado de ser lo más coherente en la explicación para que quede lo más claro posible, pero si hay preguntas, entonces estamos presentes para respondérselas. No sé, Franklin, si tienen alguna pregunta o has podido revisar. Estás en mute, Franklin. Creo que no se escucha lo que dice. Ahora sí. Ajá. Disculpen. Sí, tengo varias preguntas. Vamos a comenzar por las últimas. Dice, Simón pregunta si el cable de acometida hacia el hogar no debe llevar la vía del alambre. Claro, no debería estar jamás, jamás de los jamases, debería entrar el cable con, si tiene mensajero, no debería entrar, a no ser que hayas puesto unión equipotencial y puesta a tierra. Si tienes unión equipotencial y puesta a tierra ya desplegado dentro de ese hogar y tienes una barra de tierra, una barra de tierra donde puedas conectarte, puedes entrar con mensajero. Si no lo tienes, el mensajero debe quedar por fuera. Ok. Simón también la misma pregunta, la línea guía de la fibra debería solo dejarla de poste. Ya respondiste. Jesús pregunta, ¿en alguna cometida, algún operario tenga el cable drop con el mismo alambre que posee dicho cable? ¿Es aconsejable hacer eso? No entendí, perdóname. En algunas acometidas, algunos operarios tensan el cable drop con el mismo alambre que posee dicho cable. Es correcto, es correcto. El mensajero es para eso. Sobre el mensajero vas a ejercer tensión, pero la tensión necesaria para ese cable. Tienes que ver la especificación. La especificación dice 500 newtons, 400 newtons, 600 newtons, y no debe sobrepasar esa tensión, o sea, esa tracción, perdón, no tensión, esa tracción, que la tensión es cuando el cable ya está amarrado. Ahí hay tensión. Mientras el cable no está amarrado, lo que hay es tracción. Entonces, la tracción debe ser 600 newtons, si la especificación lo dice así, 400, 500, lo que diga la especificación, esa es la que tienes que ejercer en ese cable. Pero sobre el mensajero, es correcto, el mensajero es para eso. Ok, Jesús también pregunta, ¿esto quiere decir que debe tomarse en cuenta las normas de conducción residenciales en áreas urbanas para poder cumplir con la norma de los 150 metros? Bueno, tienes que observar la norma, ¿no? La norma que habla sobre esto es la TIA 7, la 578. 578, no, 578. Esa es la norma que habla sobre la instalación de planta externa por postes. Si quieres saber lo que pasa con la instalación por ductos, esa es la 509 de la TIA también. Entonces, va a depender qué quieras hacer, pero tienes que observar la norma. Si no tienes la norma, puedes comprar la norma, eso puedes reentrar al sitio de la TIA y ahí ingresas y la compras, creo que cuesta como $200, algo así, y puedes leerte la norma que es grande, son más de 200 páginas, pero tienes toda la información ahí. Otra cosa que podrías hacer es entrar a uno de nuestros entrenamientos de Cablix, que son entrenamientos de certificación, donde nosotros no hablamos de toda la norma porque es imposible, pero sí hablamos puntualmente sobre los casos en los cuales infiere el proyecto en el cual estamos hablando, ¿no? En este caso, FTTX. Porque la norma habla de todo lo que es deriva, no solamente FTTX, y tendrás que un poco ir discriminando la información. Pero como digo, hay que observar la norma para saber de qué estamos hablando. Jesús también tiene otra pregunta que dice que debería existir un tipo de tensor especial para el cable drop que no fuera mecánico. Un tipo de... De tensor especial para el cable drop
que no fuera mecánico. Tensor especial. No sé si puede ampliar un poco la pregunta, porque Sí, debería existir un tipo de tensor especial para el cable drop que no fuera mecánico. Esa es que no la fuera pregunta. metálico o mecánico. Mecánico. Bueno, todo lo que tenga que ver con instalación es mecánica. O sea, mecánica respecto de que la ejecutamos de forma mecánica, ¿no? O sea, lo que significa ser mecánico, lo que significa. Nosotros caminamos de forma mecánica, comemos de forma mecánica, nos vestimos, eso es mecánico. Y la instalación es mecánica. No sé si tal vez pueda ampliar un poco más la pregunta, porque toda la instalación en sí, ya sea entre postes, va a ser siempre mecánica. ¿Eh? Pero no sabría cómo contestar porque no entiendo la pregunta de cabalidad. Bueno, metálico, dijo, quiso Ah, decir. metálico, que metálico Ah, ahí sí, ¿no? O sea, claro, hay tensores que son de polímero, de plástico, de alta densidad, que puedes utilizar para eso, son robustos. Por supuesto, hay varios, no solamente hay uno, hay varios tensores para fibra drop, con la que la fibra drop no pesa mucho, entonces no necesitas que los tensores sean necesariamente metálicos. Hay metálicos, lo hay, pero también hay plásticos y funcionan perfectamente bien, de polímero. bueno, por ahora son todas las preguntas que tenemos. Este webinar estará en el canal de YouTube hoy en la tarde. Lo pueden revisar, cualquier pregunta pueden comunicarse con el ingeniero Marcos para sus proyectos y sus instalaciones. Bueno, muchas gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo, espero tenerles una otra oportunidad, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.